Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Teresa Orozco, soy profesora de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara y me da mucho gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación, la oportunidad de los organizadores para compartir con ustedes un tema que me parece muy importante dentro de la temática del Congreso. En este caso es recuperar la figura de Pascuala Corona, una de las primeras escritoras de literatura infantil en el México contemporáneo. Voy a permitirme presentar una, unas diapositivas que he preparado para ustedes para poder ir eh, identificando el papel que ha jugado Pascuala Corona. De entrada, me gustaría compartirles que esta plática lleva como título Pascuala Corona, pionera de la literatura para niñas, niños y jóvenes en México. Pascuala Corona, primero tendríamos que preguntarnos quién fue Pascuala Corona. Pascuala Corona nació en el 1917 y murió en el 2015, a una edad muy avanzada, 97 años. Ella nació en la Ciudad de México y su verdadero nombre fue María Teresa Castelló Iturbide. Y lo que hace María Teresa Castelló Iturbide es recopilar historias de la tradición oral que ella recupera de su nana, una nana michoacana llamada Pascuala Corona. Y ahí es cuando ella adopta como su nombre artístico el nombre de Pascuala Corona. María Teresa Castillo Iturbide no contaba con una formación literaria, pero comenzó a escribir por una necesidad, ya que fue nombrada como maestra de escuela y ante la falta de experiencia docente, lo que hace es recurrir a su habilidad nata para poder contar cuentos. En esta cita que vamos a ver a continuación, María Teresa Castelló Iturbide nos comparte cómo es que adopta el seudónimo de Pascuala Corona. Cito, esta nana que se llamaba Pascuala Corona estuvo con mi abuela desde que ella era muy joven y cuando se casó se la llevó a vivir con ella. La acompañó toda su vida, nunca se casó, era de Pátzcuaro. Esta viejita nos entretenía como ninguna otra porque sabía muchas historias. Por eso escribo con el seudónimo de Pascuala Corona. Como un homenaje a esta nana que tuvo María Teresa Castelló Iturbide, adopta este seudónimo. Cuando nosotros tratamos de responder por qué fue pionera de la literatura infantil y juvenil en México, tenemos que situarnos en el México postrevolucionario que comenzó a rescatar en ese contexto historias de tradición oral que las nanas transmitían de boca en boca y ella lo que hace es ponerla por escrito. Estas historias que han estado presentes en el desarrollo de la humanidad durante toda su historia y que ya habían hecho algo parecido, por ejemplo, Perrault en la Francia del siglo XVI o los hermanos Grimm, Jacob and Wilhelm Grimm, hacen lo mismo, recopilar tradición oral de la Alemania del siglo XVIII. Podemos también aquí mencionar que antes de Perrault y antes de los hermanos Grimm hubo otro recopilador de tradición oral que es el autor del el Pentamerón es Jean-Baptiste Basile. Lo que hace también estos tres autores es poner por escrito y al ponerlo por escrito imprimirle un cierto estilo, ya sea de Basile en la Italia del siglo XVI, de Perrault en la Francia del siglo XVII o de Alemania, los Grimm en el siglo XVIII. Es por eso que es tan importante esta figura en nuestro país, ¿no? En el México contemporáneo. Su obra, las tres grandes principales obras que conocemos de Pascuala Corona, la primera se publica en 1945 por Porrúa, Los cuentos mexicanos para niños. La ilustración que vemos en su pantalla es una nueva edición que hacen con ilustraciones de Gabriel Pacheco. La segunda gran obra de Pascuala Corona es Los cuentos de rancho. Originalmente se publicaron en 1952 por la Secretaría de Educación Pública y después fue reeditado por el Fondo de Cultura Económica en 1991 y con esta obra se inaugura la colección, la muy importante colección de literatura infantil A la orilla del viento.
bajo el título de El Pozo de los Ratones y otros cuentos al calor del fogón. Esto es porque en este libro lo que hace Pascuala Corona es tratar de entretejer varias historias alrededor de la cocción de unos tamales, muy al estilo de lo que ya había hecho Boccaccio con el Pentamerone. Y Giambattista Basile con el Decamerone, que a partir de un pretexto culinario, empiezan a entretejer historias, cuentos y tienen todos un hilo narrativo, pero a la vez son independientes. Pues lo mismo hace Pascuala Corona, alrededor de una olla de tamales, no puede haber algo más mexicano que una olla de tamales, empiezan a contar historias como pretexto para poder pasar el tiempo. Eso también remite a esa idea que tenemos de el surgimiento de la tradición oral, en donde en las casas, cuando no había luz, cuando eran muy frías las casas, las familias, los niños se reunían con las viejas de la familia en la cocina, alrededor del fogón, para mantenerse calientitos y ahí pasar el tiempo hasta que llegara la hora de ir a la cama. Al final, en esta edición, incluye incluso recetas de cocina para preparar tamales y atole, platillos pues que no podemos discutir que son mexicanos y representativos de la mexicanidad, ¿no? La tercera obra muy importante de Pascuala Corona es El Morralito de Ocelote, publicada originalmente en 1998. Esta obra ya corresponde a una etapa posterior de la voz narrativa de la primera etapa, donde Pascuala Corona le contaba a los niños. En este caso, Pascuala Corona, ya con la edad en la que contaba en ese entonces, le cuenta ahora, es una voz que le cuenta a sus nietos. Este volumen, el volumen que publicó Norma, que lo que hace es compendiar estas tres obras y además incluyen otras obras hasta ese entonces no editadas, como las dos leyendas, la leyenda de los huevos de Pascua, el taco milagroso y tres cuentos inéditos, los títeres de la bisabuela del rey, el de Dale chocolate y Matanga, dijo la changa. Algo muy peculiar dentro de los cuentos de Pascuala Corona es que en algunos de sus trabajos lo que hace es señalar el lugar donde recopiló la versión oral de ese cuento y su informante. Y por lo tanto, hay cuentos de Veracruz, de Puebla, de Zacatecas, de Jalisco y por supuesto de la región que vio nacer a su nana Pascuala, que es Michoacán. Así tenemos que, por ejemplo, María, llamada Macaquita de cariño, fue quien contó el cuento de San Galote a Pascuala Corona. O la comadre Lupe de San Juan Teotihuacán, escrito así tal cual, fue quien relató la historia del conejo tramposo y así con varios de sus cuentos, lo cual crea una relación más real, más válida entre los cuentos literarios y las versiones de la tradición oral, que es lo que intenta Pascuala Corona. También, por supuesto, que en sus versiones, en sus historias, hay muchos elementos de sincretismo. Encontramos las anécdotas donde se relaciona la cultura mexicana con la cultura indígena, poblada por personajes de la mitología danesa y anglosajona como brujos, brujas, hadas y duendes. Estos prototipos también se encuentran entrelazados con la experiencia de nuestra autora cuando era niña, porque algunos de estos rasgos de este mestizaje que presenta en sus historias se encuentran, por ejemplo, en los vocablos que utilizan. Los vocablos indígenas están presentes en todo momento de los cuentos. Palabras como mitates, maíz, cacahuacintle, moles verdes y rojos, masa, los tamales, se mezclan de manera cotidiana y sin ningún reparo con personajes como reyes y lacayos. Además, es muy común también el uso de refranes populares como el salvado se hizo para los machos, el vino para los borrachos y los cuentos para los muchachos, entre muchos otros que le confieren un sabor regional y popular a las narraciones literarias. Aquí algo también que me gustaría destacar es el rol de los personajes femeninos. En este caso, uno de los cuentos más famosos y conocidos de Pascuala Corona, que es La maceta de albahaca. En este cuento, algunos personajes en los cuentos en general, algunos personajes son osados y valientes, pero el caso específico de la maceta, de la protagonista, de la niña de la maceta de albahaca, que nunca
le dan un nombre, solamente se refieren a ella como la niña en el cuento de la maceta de albahaca, quien después de varias ocasiones ella solía salir a regar su maceta a su balcón, la veía el rey y el rey empieza a cortejarla y la niña decide no regar más su maceta porque la molestaba el rey. El rey, cuando ve esa reacción y la ausencia de la niña en el balcón regando su maceta, pues por supuesto que se enferma de amor y entonces al no verla más y sus lacayos tratan de curarlo, llaman a doctores y la niña se disfraza de un médico y le receta tal cual curarse del mal de amores, besar el rabo de un burro y salir a recibir los primeros rayos del sol. El rey, con tal de curarse, pues obedece las indicaciones y al momento en el que abre el balcón al día siguiente, después de besar el rabo de un burro, la niña está ahí atenta y le dice, Sacra, real majestad mi rey, y señor, usted que está en su balcón, usted que besó el rabo del macho, ¿cuántos rayos tiene el sol? Eso con la intención de que la niña pueda tomar un rol protagónico. Aquí voy a enlistar 4 aspectos de un papel activo de un personaje femenino, recuerden, en cuentos recopilados en el México revolucionario antes de 1950. Primero, una niña decide no salir más. La utilización del libre albedrío es un aspecto revolucionario en el México de ese tiempo, donde la mujer, pues generalmente, el rol que desempeñaba era dentro de la casa, no tenía voz y verdaderamente, en realidad, no teníamos voto. Segundo, una niña que soluciona el conflicto del padre y toda su familia, porque el rey cuando se ve burlado decide tomar un poco de venganza, pero la niña lo que hace es solucionar esa situación a favor de su papá y en general de su familia. Una niña no acepta la autoridad y el rango del rey, al contrario de su padre, que sí se somete eh, a la voluntad del rey. Su papel, en este caso de la niña, de la protagonista de la maceta de albahaca, es doblemente revolucionario. Por una parte, por su cuestión de género y por el otro, por su edad, porque era una menor de edad y era niña. Además, encontramos ese papel transgresor y de no acato a la autoridad establecida, que en este caso es el rey, que, como les decía, convive de manera natural en un México revolucionario, en donde pues no existía la figura del rey, pero sí estábamos influenciados por todo ese mundo mitológico europeo. Y el cuarto punto que me gustaría destacar del rol de la niña en este cuento es que no cede ante las insinuaciones del rey y en cambio ella escoge llevarse al rey. Es decir, en un primer momento ella no cede ante los deseos y ante la decisión externa de quererla a ella como su novia, como su pareja, pero después de que la niña resuelve, el rey le dice, está bien, puedes tomar lo que te guste de este reino. Y el rey se retira a sus aposentos y lo que hace la niña es escoger al rey. Y entonces, con ayuda de sus sirvientes, se lleva al rey a su casa, pues porque el rey le autorizó a llevarse lo que a ella le gustaba y a ella le gustó el rey. Y entonces, en este caso, se ve trastocado el rol. Hay otro aspecto muy interesante dentro de los textos de Pascuala Corona que por supuesto les invito a que busquen, hay algunos textos en internet, a que busquen a esta autora, a que rescatemos a nuestras autoras fundacionales de la literatura para niñas, niños y jóvenes. Son las fórmulas de cierre. Continuamente utiliza este tipo de fórmulas como por ejemplo, y entró por un caminito dorado, salió por otro plateado, cuéntenme otro más agraciado. Otra fórmula, y el cuento de San Galote, como se los cuento yo, por una oreja me entró y por la otra me salió. Y entró por un camino, salió por otro, quiero que me cuentes otro. Vivieron felices, comieron perdices y a mí no me dieron porque no quisieron. Y para cerrar esta comunicación, cerraré al estilo de Pascuala Corona, salta por un callejón y cuéntame otro mejor. Espero que hayan disfrutado esta pequeña charla. Aquí les dejo también la bibliografía completa de la obra de Pascuala Corona.
y la bibliografía en la cual me basé. Muchísimas gracias. También les dejo mi correo para cualquier duda o aclaración que quieran ustedes plantear acerca de esta charla. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias y de nuevo agradezco su tiempo, agradezco a los organizadores. Gracias.